Mucha atención Colombia porque en vilo está la libertad y curul de el representante a la Cámara congresista uribista y usurpador de la curul afro Miguel Polo Polo, a quien recordemos que hace unos días la Corte Suprema de Justicia le mandó la policía por evadir la justicia e intentar huir de una de las citaciones que le impuso la Corte Suprema de Justicia para que llamara a responder, para que entrara a responder por los delitos cometidos en cabeza de este sujeto. Hoy conocemos que la Corte Suprema de Justicia le tiene una nueva citación para que responda por varios delitos en varias denuncias que tiene este sujeto uribista en su contra. Hagamos un breve recuento de los delitos que tiene Polo Polo en su contra. Polo Polo está llamado a responder por el delito de concusión, porque recordemos acá en este documento se muestra por confesión de los trabajadores de su propia UTL que el señor Miguel Polo Polo les estaba quitando alrededor de 10 millones de pesos, o no sabemos si todavía, eso lo tiene que entrar a investigar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, 10 millones de pesos a sus trabajadores. Al parecer al congresista uribista no le alcanzan sus 48 millones de pesos mensuales que se los gana sin trabajar, porque veamos y recordemos, hoy Polo Polo es el rey del ausentismo, de 88 plenarias no asistió a 22, de 62 a 18 no asistió. Y qué dicha, ¿no? Ganarse 48 palos, 48 millones de pesos sin ir a trabajar. El sueño de toda persona, ¿no? Que está haciendo realidad este sujeto a costa de nuestros impuestos. El señor también está llamado a responder por los delitos de injuria y calumnia. Ya sabemos, Gustavo Bolívar lo denunció por estos delitos y por eso la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado inmediato de Polo Polo hace unos días a la sala de instrucción por no ir a la citación de la denuncia penal interpuesta en su contra. Otro delito, el de falsedad en documento público. Presuntamente el señor habría falsificado su libreta militar para poder ser congresista de la República. Hicimos un video sobre ello. La justicia tiene que entrar a indagar esto, a averiguarlo y a develar si este señor cometió efectivamente o no. De haberlo hecho, el señor no podría ser más congresista y de hecho su libertad también estaría en vilo. El delito que hoy conocemos, gente, es el delito de hostigamiento agravado. El señor, a través de sus mensajes de X, habría incitado a las personas a realizar acciones violentas en contra de los miembros del movimiento político M19, quienes le apostaron a la paz, quienes dejaron las armas, quienes constituyeron un partido político legalmente reconocido, y este sujeto está ensañado en generar todo un odio para que la gente salga emberracada, con armas. Ya vimos a Andrés Escobar, ¿sí? No es una idea descabellada que esta gente delirante salga a asesinar, como lo hicieron en su pasado, a integrantes de este partido político después de que se desmovilizara. Entonces todo esto, gente, no lo está mostrando la prensa tradicional. Vamos a ver el excelente cubrimiento que hizo Señal Colombia, Noticias RTBC, Sistema de Medios Públicos, a quienes a ustedes les invito también a apoyar, porque la prensa tradicional está ensañada en el tema de Venezuela, en decir, como Vicky Dávila lo vimos ayer, que hagamos un golpe de Estado en contra del gobierno Petro, porque Petro es Venezuela. Hágame el favor, el nivel argumentativo de esta gente, y lo peor es que es peligroso porque hay gente que les cree. Entonces, a quienes están viendo este video, denle me gusta, comparta, ¿sí? Polo Polo se está hundiendo, está casi que como Álvaro Uribe Vélez, dedicado a responder ante la justicia de tantas denuncias y delitos que ha cometido y tiene en su contra. Entonces, sigan compartiendo, las denuncias se seguirán presentando para que este señor lo detengamos de una vez por todas, y en 2026 no se nos ocurra ni siquiera que este sujeto se aparezca otra vez por el Congreso. Vamos con esto. Por favor, a ustedes dejen su me gusta, apoyen al canal, al medio alternativo de comunicación Ecoaneco. Nosotros seguiremos mostrando toda esa información que la prensa tradicional calla. ¿Ustedes creen que han hecho cubrimiento sobre esta noticia? La verdad, no.
Entonces, sigamos con el video de RTBC. La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación en contra del congresista Miguel Polo Polo por ser posible responsable del delito de hostigamiento agravado. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Usted tiene más detalles de este caso. Esto fue publicado el día de ayer en la noche. Hola, muy buenas noches. Esta decisión de abrir investigación y de llamar a indagatoria al representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, fue tomada por el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, por hechos de hostigamiento agravado, este delito que presuntamente cometió el congresista al hacer varias publicaciones en sus redes sociales, principalmente en X, en donde se refería a los integrantes del movimiento político M19 con palabras despectivas, pero también haciendo un llamado a que se tomaran acciones violentas en contra de ellos. Hay que recordar que Miguel Polo Polo no es la única investigación que tiene en su contra. Recientemente fue citado también a esta Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por dos casos distintos. Uno de ellos por injuria y calumnia en contra del excongresista Gustavo Bolívar y otro por supuestamente exigirles un porcentaje del sueldo a los trabajadores de su unidad de trabajo legislativo. El magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal determinó abrir una investigación en contra del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, por los mensajes que el congresista publicó en su cuenta de X en los que habría exhortado a conductas violentas contra miembros del movimiento político M19. Por ejemplo, este mensaje publicado el 19 de abril de este año. Movimiento 19 de abril, M19, excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria, cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad, resentidos y psicópatas que se alzaron en armas para matar y secuestrar colombianos con la excusa de justicia social, pero que aún cuando se arropen bajo una lucha política, serán recordados como lo que son, criminales asesinos. Varios de ellos están hoy en el poder y por eso hay que salir el 21 de abril contra ellos. Colombia no puede olvidar. El despacho no solo decidió abrir la investigación por los señalados pronunciamientos del congresista, además lo llamó a indagatoria en una fecha que está por definirse. Abogados expertos en derecho penal consultados por RTBC Noticias señalaron que estos actos son efectivamente conductas que pueden ser materia de investigación por la gravedad de los señalamientos. La Corte Constitucional ha señalado que en Colombia se protege el derecho al insulto y que, digamos, en ese evento se tratan de opiniones que pueden ser repugnantes, que pueden ser rechazadas, pero que en forma alguna constituyen un delito. De manera que es acertada la apertura de una investigación, es acertado el que se adelante una pesquisa. Por supuesto que son expresiones que no se corresponden, ni menos con un parlamentario, pero que no constituyen el delito de hostigamiento agravado. Miguel Polo Polo tiene diferentes investigaciones en su contra, por ejemplo, una por injuria y calumnia. Otra investigación en contra del congresista está relacionada con los supuestos cobros que hace a los trabajadores de su unidad de trabajo legislativo, además de ser señalado como uno de los representantes más ausentes del Congreso. Uno de los representantes más ausentes del Congreso instiga a que la gente realice acciones violentas en contra de los integrantes del grupo M19, del partido, del movimiento M19, y el señor sigue en libertad, no sabemos cómo, sigue en el Congreso, no sabemos cómo, una justicia en verdad celera, efectiva, eficaz, eficiente, no permitiría esto, pero bueno, acá la Corte Suprema coloca en su cuenta de X, Sala de Instrucción abre investigación y cita indagatoria al representante Miguel Polo Polo por presunto delito de hostigamiento agravado por mensajes en su cuenta de X en los que habría exhortado a conductas violentas contra miembros del movimiento M19. Este sujeto que le cobra parte de su salario a sus trabajadores también entra y está llamado a responder ante procesos de pérdida de investidura. Esta es una acción administrativa, ustedes saben que la conoce el Consejo de Estado dentro de las causales de pérdida de investidura como destinación indebida de dineros públicos. El salario de los trabajadores de la UTL, de este personaje, es dinero público que se paga de nuestros impuestos. Y el señor está haciendo una destinación que no es para pagar el trabajo, el esfuerzo de la persona que labora, sino que está destinándolo para enriquecerse él. Está robándoselo, entre otras palabras, presuntamente. Entonces,
Esos son los delitos por los que está llamado a responder Miguel Polo Polo. La prensa tradicional está ensañada en el tema de Venezuela y la derecha, el centro, que es exactamente lo mismo en Colombia, utilizando estos temas como oportunismo político para ganar un poco de fama, para hacer un poco de proselitismo, para figurar un poco en la opinión pública, porque de otra manera no lo pueden hacer. Alejandro Gaviria no deja de trinar en contra de Petro por el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque el man se quemó. El man está ardido de que lo hayan sacado del Ministerio de Educación después de que no hizo absolutamente nada en esa cartera, solo entorpecer un tema que no le concierne, que era la reforma a la salud. Pero bueno, yo comparto mi opinión, la opinión de Carlos Carrillo, la comparto absolutamente y le amo la acá. Es imposible no expresar mi enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y mi indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Es que eso ya es bajísimo. Están dispuestos a vender y hablar mal o bien o de lo que sea de sus propios familiares con tal de ganar un poco de apoyo político, cuando la verdad es que están quemados. Robledo está quemado, Claudia López está quemada, el señor Alejandro Gaviria está quemado, no hayan cómo figurar en el debate público. Una democracia saludable es aquella en la que hay una alternancia de poder. En Venezuela no la hay desde hace 25 años y en Colombia no la hubo por casi un siglo. Parte de ese siglo, recordemos, pertenecieron 20 años al uribismo. Entonces, acá estamos en contra de quienes no permiten una alternancia sana del poder, porque eso permite dictaduras como la que hoy vemos, no solo en Venezuela, como la que vimos en Colombia durante 20 años con el uribismo, como la que vemos con Nayib Bukele, quien, al igual que Álvaro Uribe Vélez, hizo cambiar la constitución para reelegirse. Y bueno, en nuestro país, el mismo bloque hegemónico se sostuvo intocable en el poder prácticamente todo el siglo XX. La restricción de la democracia produjo una guerra de 50 años y demoró sustancialmente el desarrollo del país, particularmente en la ruralidad. Pero ahora sale la derecha frentera y la derecha tapada a pontificar como si Colombia fuera un ejemplo a seguir. En Venezuela hace mucho gobierna el mismo sector y sin duda alguna su control sobre las fuerzas militares y su narrativa totalizante han restringido el debate democrático. La crisis política venezolana ha llevado al exilio de millones, ha destruido la economía del país y ha minado sus instituciones, pero en cualquier pelea se necesitan dos. La oposición venezolana no ha sido nunca un coro de ángeles, comenzando por María Corina. Asquea ver al centro colombiano apoyando abiertamente a sectores fascistas con la excusa del régimen, pero con una única intención: hacer campaña presidencial para 2026. Claudia López, la xenófoba por excelencia, que discrimina y discriminó a la población venezolana en Colombia, pues dice Carlos Carrillo y sus áulicos han hecho cuanto han podido para validar a la ultraderecha colombiana, tratando de igualar al presidente Petro con Maduro. Eso es una bajeza. Mientras no haya recuento y se presenten las actas, el mundo va a asumir que Maduro se robó las elecciones y eso solo se puede traer sufrimiento para Venezuela y graves consecuencias para Colombia. Mi solidaridad con los venezolanos a los que se les está usurpando su derecho a elegir y mi rechazo al oportunismo carroñero local del centro, de la derecha, la extrema derecha, el uribismo, quienes no alternaron el poder en 20 años y ahora se las dan de protectores de la democracia, ahora sí defienden la protesta cuando ellos la criminalizaban, cuando el mismo Iván Duque mandó a asesinar a decenas de jóvenes en el paro nacional de 2021 y otras protestas que hubo en Colombia. Entonces, eso es lo que caracteriza a la derecha en Colombia y en el mundo, ese cinismo, ese asqueante oportunismo político y el manipular los sentimientos de las personas, la situación grave humanitaria de las personas para hacer campaña política. La segunda noticia, gente, es que el señor Salvador Arana, exgobernador de Sucre, quien mandó asesinar al alcalde del Roble, confesó ante la JEP y pidió perdón. Dijo: pido perdón porque mandé a matar al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, por órdenes del expresidente Uribe. Pero yo podía no hacerlo
pero lo hice cuando el expresidente lo escuchó protestando contra la propuesta del paramilitarismo en Sucre. Me dijo que tenía que quitarlo del camino como fuera, que él me sacaba del país si el asunto se calentaba. Salvador Arana ante la JEP. Ustedes conocen el caso del alcalde del Roble. De denunciar. El alcalde del Roble en el departamento de Sucre, en un consejo comunitario en donde estaba presente Álvaro Uribe Vélez y Salvador Arana, hace la denuncia de que lo van a asesinar los paramilitares porque el señor es quien pone el precedente de denuncia en contra del paramilitarismo, de destapar esa olla podrida que es la parapolítica en Colombia, donde más del 60% del Congreso estaba cooptado por paramilitares, todo auspiciado por el uribismo, por Álvaro Uribe, por la seguridad democrática, por la derecha de este país. Al señor que, como dijimos, hoy se las dan de protectores de la democracia cuando desaparecían gente, cometían falsos positivos y, mejor dicho, lo que ustedes saben, hasta no hace muy lejos, porque recordemos que Duque está llamado a responder también por la masacre del Alto Remanso, por los falsos positivos cometidos hace 2 años en el 2022, gente. Entonces, veamos lo que decía Salvador Arana en su momento, veamos la confesión de Mancuso, en donde Uribe le quita la protección, el esquema de seguridad después de esta solicitud de ayuda, esta súplica de ayuda, y pues la confesión de Salvador Arana de que él lo mandó a asesinar. Escuchemos. Que lo iban a matar. Vea todo lo que me... Que lo iban a matar. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Ubaldo Díaz hizo graves denuncias contra la clase política del departamento de Sucre, especialmente contra el gobernador de la época, el señor Salvador Arana. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Que lo iban a matar. Vea todo lo que... Fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud en este momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Hágame el favor. Hágame el favor. Y lo más triste de todo, bueno, dice Juan David Díaz, hijo del alcalde del Roble. Ante esto debo aclarar que Salvador Arana no ha señalado al expresidente Uribe de haber participado en el crimen de mi padre. Con unas pocas verdades a medias logró la libertad gracias a la JEP Colombia como burla hacia nosotros, sus víctimas. Es decir, gente, lamentablemente, Salvador Arana pidió perdón por la muerte del asesinato del alcalde del Roble, el papá de Juan David Díaz, Eudaldo Díaz, pero el señor ni siquiera señaló a los responsables, como lo es Álvaro Uribe Vélez, como lo señaló Salvatore Mancuso, como lo han señalado varias investigaciones, y resulta que el señor Salvador Arana obtuvo la libertad gracias a la JEP. Entonces, es una noticia agridulce, son verdades a medias, los familiares del alcalde del Roble están totalmente decepcionados y pues los responsables, grandes responsables, siguen en libertad. El mismo Salvador Arana recupera su libertad, algo que es triste. Y como si fuera poco, estos responsables recuperan su libertad y Juan David Díaz, hijo del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, ahora ve su vida en peligro, porque las amenazas están llegando, no paran de llegar desde que él tomó la batuta en este tema. El médico y defensor de derechos humanos se dedicó a develar y a desentrañar lo putrefacto de este caso, en donde la justicia también ha garantizado impunidad en este caso, y ahora el hijo de Eudaldo Díaz también recibe amenazas. Los responsables libres y las víctimas amenazadas. Escuchemos. Juan David Díaz, defensor de derechos humanos e hijo del alcalde del Roble asesinado hace 23 años, retiró que lo estaban buscando para matarlo. Pidió investigar a un alcalde en ejercicio y a un excongresista. Mauricio Pichot, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen de esta denuncia?
Buenas noches. La historia estaría intentando repetirse. Ojalá que esto no suceda. Pero Juan David Díaz, médico y defensor de derechos humanos, ha denunciado en estas más recientes semanas y en estas últimas horas ha dado nombres que lo quieren asesinar. Juan David Díaz es hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde del municipio del Roble, en el departamento de Sucre, que en febrero del año 2003 le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un consejo comunal que a él lo iban a asesinar los paramilitares y la clase política corrupta del departamento de Sucre. Y efectivamente eso ocurrió. Aquí están los detalles de las denuncias que viene haciendo Juan David Díaz en relación con el peligro que corre su integridad y su vida. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Esta fue la sentencia que el 1 de febrero del año 2003, Eudaldo Díaz, en ese momento alcalde del municipio del Roble, en el departamento de Sucre, en el Caribe de Colombia, le manifestó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Solo unos días después, a poco más de 2 meses de pedir ayuda pública ante todos los medios de comunicación del país y también ante quienes en esos momentos ordenaron su muerte, Eudaldo Díaz efectivamente fue asesinado. Vamos a eliminar a la guerrilla. Tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. Era el 10 de abril de 2003, la fecha de su homicidio, y al gobierno de Uribe Vélez le quedaba 1 año de su primer mandato, ya cuestionado en esos momentos por la gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Muchos años después, en el primer semestre del año 2024, Juan David Díaz, el hijo mayor del alcalde asesinado, médico y defensor de derechos humanos, tiene la certeza de que lo buscan para asesinarlo al igual que a su padre. Mientras, desde ya informo que si algo me llega a ocurrir, responsabilizo al alcalde de Sincelejo, Yair Acuña Cardales, a Salvador Arana, a Jorge Luis Alfonso López, alias El Gato, Álvaro Uribe Vélez y a la unidad de protección. El entonces alcalde fue capaz de denunciar la galopante corrupción de su municipio y de su departamento, así como la presencia de múltiples asesinatos y acciones al margen de la ley de los grupos paramilitares en connivencia y complicidad con autoridades civiles, como el gobernador de Sucre en esos años, Salvador Arana Sus, a la postre condenado por el homicidio de Díaz y nombrado, a pesar de las evidencias en su contra, embajador en Chile por el primer mandatario Álvaro Uribe Vélez. Juan David Díaz también ha denunciado la corrupción de funcionarios en su departamento y cómo otros de los asesinos materiales de su padre pueden ser asesinados para ocultar más detalles del hecho, como ocurrió hace algunas semanas con alias El Chino Anaya, en un supuesto atentado contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de la extinta Enilce López, alias La Gata. Díaz señala, entre otros, al actual alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. Necesitamos urgentemente que el alcalde de Sincelejo sea investigado y se esclarezca su presunta participación como autor intelectual del homicidio de Edelmiro Anaya González, alias El Chino Anaya. Más adelante advierte: solicitaré a la Corte Suprema que investigue a Yair Acuña por estos graves señalamientos en su contra, que coinciden con las también declaraciones de los jefes del grupo armado ilegal de los rastrojos costeños, que declararon que Acuña les pagaba para cometer homicidios. El asesinado paramilitar, alias El Chino Anaya, según Juan David Díaz, tenía más información sobre los otros asesinos de su padre, el alcalde Díaz. Hasta ahora han sido asesinadas más de 20 personas relacionadas con ese homicidio. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Y ustedes creen que la prensa tradicional ha hecho algún titular de esto? Busquen, hagan el ejercicio en Google. Este caso, absolutamente ni un titular, pero busquemos lo de Venezuela y cubrimiento especial, prime time, mejor dicho, llaman a expertos uribistas, entrevistan, como ya se filtró, entrevistan solo gente que esté en contra de Maduro, gente que esté dispuesta a hablar mal de todo este régimen, gente que esté dispuesta a hacer campaña a costa del dolor y sufrimiento del pueblo venezolano. Sí, solo una versión, solo una parte de la historia para satanizar a la izquierda. Este sujeto Maduro no me agrada en lo más mínimo, pero lo que está haciendo la prensa tradicional es una estrategia política, ¿sí? No les interesa la vida de las familias, son los mismos que han hecho declaraciones xenófobas en contra de la población venezolana y ahora sí están en solidaridad con ese pueblo. Entonces a nosotros no nos vengan con ese cuentico, hagamos la labor que ellos no hacen, porque no tenemos de otra gente. Compartamos esta información, compartamos este video, compartamos la labor de mis colegas también en otros medios alternativos de comunicación. Es lo único que tenemos. ¿Cómo pueden ayudar? Cojan el link, pónganlo en todas sus redes sociales, incluso en WhatsApp, a grupos, a familiares, conocidos, colegas, amigos, lo que sea. Denle like y lo que más nos ayuda es vean el video completo y si lo pueden volver a ver, mucho mejor. Nos vemos en un siguiente video, gente. Muchas gracias. Chao, chao y un abrazo para todos y todas.